Hola gente, espero que anden bien. Hoy les vengo a mostrar un video sobre cómo aprender la L-sit o escuadra, uno de los ejercicios básicos, estáticos en la calistenia, en los que predomina la zona abdominal, más importantes. Van a ver la técnica del ejercicio, algunos errores comunes y una serie de ejercicios para lograr nuestro objetivo. También les voy a dar una idea sobre series, repeticiones y cómo mezclar los ejercicios para poder lograrlo. Lo primero que vamos a ver es qué necesitamos para poder aprender la L-sit. Una de las primeras cosas que necesitamos es tener flexibilidad en nuestros isquiotibiales. No hace falta pegar el pecho a las piernas como yo muestro en el video, ni tampoco hace falta tocar el suelo con las manos. Si lo podemos hacer, mejor. Lo siguiente que necesitan es tener un poco de fuerza general en el tren superior. Yo recomiendo poder hacer algunas flexiones y algún tipo de dominadas. No es totalmente necesario, pero lo recomiendo. Esto va a depender de si podés empujar el suelo o no. Veamos la técnica. Nos vamos a sentar sobre el suelo, vamos a apoyar las manos más adelante que las caderas y vamos a rotar nuestros codos externamente. Excelente. Una vez que tenemos las manos totalmente apoyadas y en la posición en la que mencionamos antes, vamos a empujar el suelo, a levantar la cola hacia arriba y hacia atrás. Y lo único que queda es poder levantar las piernas y sostener. Acá pueden ver de forma más exagerada a lo que me refiero con rotación externa. A continuación podrán ver los errores más comunes. Los errores que yo muestro pueden no ser considerados como errores. Es posible hacer una L-sit con las manos al nivel de las caderas, pero es muchísimo más difícil. Por eso se comienza de esta manera. También es posible hacer una L-sit con las piernas y los pies doblados, pero yo creo que estéticamente se ve mucho mejor con las piernas totalmente extendidas. También es un poco más difícil y vale la pena practicarla. También es posible hacer una L-sit con rotación interna, pero yo creo que vale la pena también ejercitarla con rotación externa, ya que es transferible a otros ejercicios. Creo que lo mejor es que pruebes hacerlo con rotación interna y rotación externa y después pruebes qué te sirve más. A continuación van a ver una serie de ejercicios para poder lograr el objetivo. Si ustedes buscan, hay muchos tutoriales del SIT, hay muchos ejercicios y cada persona tiene sus ejercicios preferidos. De igual forma, si ustedes practican todos estos y los hacen a la perfección, no hay forma de que no les salga la L-sit. Hay que procurar que en este ejercicio no se caiga la cadera y que todo el cuerpo esté totalmente alineado. Este ejercicio podemos comenzar haciéndolo con los brazos en los costados y a medida que vamos avanzando ponemos los brazos hacia atrás.
Acá pueden ver las progresiones que hicimos sobre paralelas, pero en el suelo, lo que es un poco más difícil, pero nos sirve para complejizar los ejercicios y avanzar. Después de haber visto todos los ejercicios de fuerza, puedes elegir algunos o puedes hacer todas. Vas a elegir una cantidad de repeticiones y vas a hacer cada ejercicio sin descanso. Esa es una manera. Por ejemplo, haces 5 repeticiones de cada uno de los ejercicios hasta que termines todos. Y ahí descansas. Y luego volvés a hacer otra serie. Otra manera es hacer más repeticiones de cada ejercicio con un poco de descanso entre cada uno de ellos. Una vez que nos acostumbramos a un número de repeticiones o a un número de series, lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí porque es nuestra zona de confort. Tenemos que empujar nuestro límite. O tenemos que aumentar el tiempo de trabajo, o tenemos que aumentar las repeticiones, o tenemos que disminuir el tiempo de descanso. Y lo más importante de todo no es la cantidad de repeticiones o el tiempo que aguanten. Lo más importante es que hagan. 5 minutos de algo es mejor que 5 minutos de nada. Y no importa que un objetivo parezca muy lejos. El primer paso siempre es imaginarlo. Y de ahí a ponerse a trabajar, que sale. No importa si sos mujer, varón, si tenés mucho peso, si sos muy flaco, lo que sea. No importa, intentalo, hacelo. Si, si te sentís muy pesado, ya te vas a sentir más liviano. Si sentís que tardás mucho, no pasa nada. Se tarda mucho en calistenia en lograr algunos objetivos. Otros no tanto, pero en general no salen de forma instantánea. Así que bueno, gente, les deseo mucha suerte.